a dialogar un poquito sobre la comunicación, ¿no? Y es importante partir de la idea de que eh, no es lo mismo hablar que comunicar, ¿verdad? Podemos comunicar de muchas formas, no siempre tiene que ser de manera verbal. Y hoy quiero iniciar esta clase con la siguiente afirmación, que Dios ha creado la comunicación, ¿no? Y quiero iniciar con esto porque precisamente la reflexión o la clase de esta noche tiene que ver en cómo en la Biblia está llena de comunicación asertiva, de comunicación efectiva, ¿no? Precisamente la Biblia es una revelación, es un libro que comunica, ¿no? Comunica un mensaje y que es un libro lleno de asertividad, ¿no? Un libro en el que Dios nos habla desde su amor y que no solo fue en escrituras o en palabras, sino que también comunicó, ¿no? A través de la vida de Jesús, y eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces partimos desde esta idea de que Dios ha creado la comunicación y la creó con un propósito, ¿no? Que es precisamente poder cumplir un propósito, ¿no? En la creación. Y quiero recordar con ustedes los primeros versos del primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo primero, en donde precisamente Dios utiliza la comunicación, ¿no? Para generar cosas nuevas en la creación, ¿no? Todos conocemos este relato en donde Dios comunica con la creación, ¿no? Da su voz, da su aliento y la creación recibe, ¿no? Codifica este mensaje y cumple con lo que Dios les ha dado, ¿no? Con lo que Dios les ha comunicado. Y acá va a ser muy importante recordar esta parte porque va a ser como la base de toda la clase, el efecto de la comunicación, ¿no? Cuando habla la Biblia acerca de la perfección, acerca de cuando Dios dice que era bueno en gran manera, ¿no? Precisamente tiene que ver con que la comunicación, ¿no? Este mensaje fue recibido, ¿no? De buena manera, fue efectivo y entonces la creación, ¿no? Responde y cumple con eso. Vemos que se repite durante todo el capítulo, ¿no? Cómo Dios da su palabra, comunica, ¿no? Lo que Él desea en la creación y la creación responde, ¿no? Codifica ese mensaje y responde y entonces cumple su propósito y entonces Dios dice que es bueno en gran manera y Dios se alegra, ¿no? De que la creación haya respondido y todos los mandatos que él dio, ¿no? Se cumplen, las lumbreras cumplen su propósito, ¿no? De señorear sobre el día, sobre la noche, y Dios se alegra de que su mensaje haya sido recibido y que se pueda cumplir con ese propósito. Entonces, va a ser muy importante que tengamos primeramente clara esta idea de la comunicación, cómo Dios utiliza también las palabras, aunque vamos a ver durante toda la revelación, ¿no? Cómo Dios se comunica a través de otras personas, de diferentes maneras, Dios se revela, pero al final de cuentas, cómo Dios comunica un mensaje especial de amor, ¿no? Pensando en el otro a través de Jesús, ¿no? Entonces, partimos de esta idea. Dios crea la comunicación y de ahí creo que podemos comenzar a reflexionar en lo que va a ser la comunicación asertiva, ¿no? Todo comienza de Dios, Dios comunica de manera asertiva, ¿no? Y ahorita vamos a meternos a detalle, a explicar muy práctico lo que es la comunicación asertiva, pero es importante entender que es Dios quien inicia con la comunicación, es Dios quien la crea como un recurso para transmitir un mensaje, para decirnos algo desde el amor, ¿no? Con el amor, con la gracia, para crear cosas nuevas en nosotros, para poner orden en donde hay caos, para renovar lo que sea necesario renovar y transformar lo que sea necesario. Entonces, desde acá vemos cómo Dios utiliza la comunicación, ¿no? Y es él el creador de este recurso tan importante
del cual nosotros, como sus hijos, como sus creyentes, debemos echar mano de la misma forma, ¿no?, en la que Él lo ha hecho, utilizarlo como este recurso para traer alivio, ¿no?, a la creación, al semejante, al prójimo, ¿no?, utilizarlo de esta forma. Entonces ahorita vamos a ver cómo se relaciona la comunicación asertiva con la voluntad de Dios, pero es importante partir de esta idea. Todos deseamos tener esta satisfacción, ¿no?, de que tenía Dios, de que nuestro mensaje fue codificado, ¿no?, de la manera correcta. Y creo que la comunicación asertiva va a ser una herramienta muy importante para tener o alcanzar esta satisfacción como Dios, que dijo es bueno, ¿no?, en gran manera. Qué bueno que mi mensaje pudo llegar, ¿no?, que utilicé el recurso correcto, que lo hice desde la gracia, desde el amor, para que el mensaje llegara, ¿no? Porque es difícil que la creación, que el ser humano pueda codificar un mensaje, porque hay muchas interferencias, hay muchas complicaciones, ¿no?, que van desde la cultura, el lugar en donde crecimos, nuestros pensamientos, nuestra crianza, pero al final Dios se satisface porque ha codificado la creación su mensaje. Así que hoy pues comenzamos en este punto, ¿no? Todos queremos esta misma satisfacción de Dios, de saber que cuando comunicamos somos codificados de la manera correcta, ¿no? Que el mensaje llega y esto solo sucede a la manera en la que Dios lo hace, ¿no? Con la intención con la que Dios lo hace. Y ahorita vamos a entrar más de lleno a esto. Dicho esto, quiero ahora sí abordar un poquito acerca de lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Y decir lo que al principio dije, no siempre se necesita hablar para comunicar, ¿no? Todos sabemos que hay muchas otras formas de comunicar, ¿no? Hay lenguaje de señas, nuestras posturas, ¿no? Nuestro lenguaje corporal comunica nuestras actitudes, nuestras posiciones, nuestras miradas, ¿no? Todo lo que hay en nosotros comunica, ¿no? Y muchas personas piensan que por hablar, ¿no?, pueden comunicar y realmente es algo que debemos tener en cuenta que no es así, ¿no? Podemos hablar, podemos durar mucho tiempo platicando, tal vez demostrar una gran variedad, ¿no?, de palabras desconocidas, difíciles, dominar un gran lenguaje, pero no estar comunicando nada, ¿no? Estar solamente llenando de palabras, de ideas, pero no comunicar absolutamente nada. Y hay gente que sin decir nada comunica mucho, ¿no? Hay gente de que desde que la ves, con un abrazo, con un gesto, con una mirada, comunica mucho más que cualquier persona que pueda hablar durante horas y horas. Pero obviamente esto no es algo tan sencillo, ¿no? Hay cosas que interrumpen la comunicación, hay interferencias y bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí para que podamos abordar acerca de cómo se relaciona la comunicación con la pastoral, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son estas interferencias, por qué no podemos ser asertivos, por qué no podemos comunicar, por qué hablamos y hablamos y no comunicamos, no nos damos a entender, no se recibe nuestro mensaje, nos desesperamos, las personas no entienden qué está sucediendo, lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirles que la pastoral, porque es desde el ámbito del que yo voy a platicarles, desde mi experiencia, el cómo me ha funcionado el tener una comunicación asertiva. Sobre todo, ustedes saben que en la pastoral se viven muchos momentos de tensión, ¿no? Hay momentos en los que suceden cosas inesperadas, vienen situaciones difíciles, hay personas también con caracteres, ¿no?, diferentes y la comunicación asertiva es donde debemos nosotros de entender la importancia de ella. Yo he tenido algunas experiencias en donde
he tenido que detener, ¿no?, mis emociones, y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, porque la comunicación asertiva tiene que ver también con esta parte de la inteligencia emocional, de la escucha activa, pero desde la pastoral, quiero decirles que la pastoral a lo largo de la historia es la que precisamente se ha encargado dentro de la iglesia, de las comunidades de fe, ¿no?, de actualizar a cada época, a cada eh, tiempo, ¿no?, a cada generación, de actualizar la revelación de Dios, ¿no? La pastoral se dedica a poder reinterpretar, ¿no?, para nuestro contexto. La pastoral se dedica a estar revisando el mensaje de la revelación para poder actualizarlo, ¿no?, y mostrar a la iglesia cómo seguir, ¿no?, con estos preceptos, con estas enseñanzas. Entonces, desde ahí quiero partir y decirles que esta es una interpretación, esta es una enseñanza actualizada para nuestro tiempo, que se hace desde la pastoral, ¿no?, pensando en cómo la iglesia, en cómo los jóvenes pueden comunicarse de manera efectiva desde los valores del reino, por supuesto, aunque vamos a ver que la comunicación asertiva es una herramienta muy importante, ¿no? Está al final de cuentas en el trasfondo, ¿no?, basada en los valores del reino. Nos va a sonar mucho cuando empezamos a hablar de la comunicación asertiva, nos va a sonar mucho al evangelio, ¿no? Y vamos a ir adentrándonos también en la palabra, vamos a reflexionar en algunas escenas donde Jesús participa y utiliza este tipo de conversaciones, este tipo de comunicación para comunicar algo de manera inteligente, de manera asertiva, de manera estratégica, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que se encarga la pastoral, ¿no?, de actualizar, y hoy vamos a tratar de compartir con ustedes esta actualización o esta interpretación de cómo nosotros podemos comunicarnos ahora en nuestro contexto, en nuestra vida cotidiana, cómo ahorrarnos muchos problemas, porque cuando no somos codificados, cuando no nos damos a entender, causa desesperación, causa impotencia, causa un problema, ¿no?, o muchos problemas. Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos enseña, ¿no?, a comunicarnos de manera efectiva. Bien, desde la pastoral, entendemos que la comunicación, y esto es muy importante, la comunicación es esencial, ¿no?, en la vida de la iglesia. La comunicación eh, tiene que ver con la dignificación de las personas, ¿no? Para nosotros quienes vivimos la fe, la comunicación tiene que ver con la dignidad del otro, pero también con la dignidad propia, ¿no? El papel de la comunicación en las comunidades de fe es determinante, y ustedes saben que muchos de los problemas en nuestras comunidades de fe o en nuestra sociedad tienen que ver precisamente con que no hay una buena comunicación. ¿Y por qué es importante hablar de la comunicación? No solo para las comunidades de fe, sino para la sociedad, para nuestra vida cotidiana, porque a través de la comunicación es que Dios se dio a conocer, ¿no? A través de esta comunicación asertiva, Dios se ha mostrado, y es a través de la comunicación que nosotros podemos también comunicar el amor de Dios, ¿no? Y es acá donde vamos a ir como aterrizando al propósito de esta clase de la comunicación asertiva, ¿no? La comunicación en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, en nuestra sociedad, debe ser considerada, porque a lo mejor lo hemos dejado ahí como algo, un tema pendiente, pero no se aborda, pero realmente es un tema muy relevante, muy importante, porque Dios lo ha utilizado para revelar su amor. Y entonces, ¿cómo la iglesia va a revelar o transmitir o comunicar el amor de Dios si no se trata este tema de cómo poder hacerlo, ¿no? Porque a veces tenemos conversaciones, a veces tenemos
invitados, ¿no? Y no sabemos cómo conversar de manera asertiva. A veces, ustedes saben la historia, ¿no? De nuestra iglesia, han sido conversaciones o convertidos a través del miedo, ¿no? De la condenación y de la salvación. Y es importante replantearnos, es importante reflexionar en cómo estamos comunicando el amor de Dios. ¿Qué estamos comunicando nosotros con nuestras acciones? ¿Qué estamos comunicando con nuestra predicación? O si simplemente no lo estamos comunicando. La comunicación es un elemento fundamental en nuestras iglesias, ¿no? Porque es el proceso por el cual no solo comunicamos a Dios, sino por el cual también recibimos el amor de Dios, ¿no? Nosotros podemos recibir a través de la comunicación el amor de Dios, pero también a través de la comunicación podemos compartir el amor de Dios. Y entonces a través de la comunicación creamos comunidad, creamos comunión. Qué importante es la comunicación en nuestras comunidades de fe. Realmente, ahora que estuve releyendo y preparándome para esto, me hizo reflexionar y poder abrir mi corazón también a seguir dándole la importancia a la comunicación, ¿no? Y hemos fallado en mucho tiempo, en muchos sentidos, en no poder comunicar de la forma correcta el amor de Dios, ¿no? Nos ha fallado en cuanto a comunicarlo de manera efectiva, de manera asertiva, ¿no? Lo que causamos en los demás habla mucho, habla mucho de nosotros. Entonces, la, la comunicación asertiva es una de las herramientas de las cuales quiero platicarles, y antes de avanzar vamos a leer un poquito en la palabra acerca de lo que Jesús dice acerca de esta comunicación, ¿no? Y bueno, previo a esto quiero compartirles que, fíjense, la comunicación o la asertividad, como lo dice aquí esta presentación, consiste en lo siguiente, ¿no? En expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que necesitamos, con dos condiciones, ¿no? Muy importantes, que ahorita Jesús las va a representar. Ahorita vamos a ir a un texto donde Jesús es estratega, es inteligente para comunicarse, y a veces lo hace sin hablar, y a veces nos pide que lo hagamos sin hablar. Pero fíjense, esto es muy importante tener claro cuál es la comunicación asertiva. Consiste en expresar lo que sentimos, pensamos, queremos y necesitamos con las siguientes condiciones. Es decir, Jesús nos va a invitar también a decir, ¿podemos expresar lo que sentimos? Claro que lo podemos expresar. ¿Podemos expresar lo que pensamos? Lo podemos expresar. Es más, podemos expresar no solo sentimientos positivos, porque a veces pensamos que solo nos referimos a esto, ¿no? También vamos a ver más adelante cómo podemos expresar también sentimientos negativos, o cómo responder ante también cuando nosotros nos solicitan algo, ¿no? Y queremos decir que no de alguna forma, cómo poder ser asertivos, ¿no? En cuanto a todos estos asuntos, cómo expresar de manera asertiva mis sentimientos, tanto positivos como negativos, ¿no? Porque Jesús nos invita a hacerlo también, y Jesús lo hace en su vida cotidiana. Cómo expresar lo que piensas, ¿no? Sin quedártelo, pero también después de expresarlo sin que te sientas culpable de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces también sucede esto. Expresar lo que quieres y lo que necesitas. Y las condiciones son las siguientes. Puedes hacer todo esto si lo haces en el sentido correcto de no agredir a la otra persona. Y la segunda es, pero tampoco sentirnos mal o culpables por decir lo que queremos, ¿no? Hay un pasaje ahí en Efesios, que Efesios es un libro que habla mucho del amor de Dios, ¿no? Por su iglesia, por su esposa, que la ama tanto,
A mí me gusta siempre mencionar esto desde la pastoral, que Efesios habla de este amor tan grande y menciona precisamente que en ese amor tan grande que Dios tiene por la iglesia, instituye Él, ¿no? A maestros, a pastores que instruyan, ¿no? A la iglesia, que puedan comunicar el mensaje de Dios a la iglesia, que les puedan ayudar a crecer a fin de edificar a la iglesia. Y esto, por supuesto, desde una comunicación, ¿no? Asertiva. Y bueno, aquí solamente puse este ejemplo de Efesios 4, 26 a 27, donde dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Es un breve ejemplo en donde nos enseña, ¿no? Y Pablo acepta que podemos, ¿no? Enojarnos, podemos expresar este sentimiento negativo, ¿no? Pero no de la manera incorrecta, ¿no? Tomando estos dos parámetros, ¿no? De no agredir a la otra persona, pero tampoco sentirte mal de haberlo expresado, ¿no? Porque es algo que naturalmente tenemos que expresar y que si no lo expresamos, si no lo sacamos de nosotros, nos afecta a nosotros también. Entonces, Pablo está diciendo, está bien, puedes airarte, puedes enojarte, pero no llegues al extremo de pecar, es decir, de hacerle daño al otro, ¿no? Todos entendemos, ¿no? Lo que se refiere el pecado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Tenía que ver con todo lo que nos alejaba de Dios, en el contexto, ¿no? En el Antiguo Testamento de los pactos que se hacían, ¿no? De Dios con el pueblo de Israel. El pecado era todo aquello, ¿no? Que nos alejaba de Dios y que nos alejaba del prójimo. Entonces, dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Es decir, puedes expresar tu sentimiento de manera asertiva, ¿no? No llegando al extremo de pecar, de algo que te pueda alejar del otro. No llegues al extremo de algo que te pueda alejar de Dios. A eso se refiere con no pecar. Entonces, podemos expresar, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que queremos, lo que necesitamos, pero la propuesta de la comunicación asertiva es hacerlo desde estos dos eh, puntos. Ahora, quiero llevarlos a ustedes a reflexionar en estos versos que Jesús propone, ¿no? Una comunicación asertiva, una comunicación inteligente, estratégica, y si tienes tu Biblia, te pido que puedas ir a estos versos en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Y vamos a reflexionar juntos en estos tres ejemplos que Jesús pone, ¿no? En Lucas, fíjense, termina diferente. Ahorita lo estamos viendo en el Evangelio de Mateo, pero en Lucas termina como con esta ley, ¿no? Este pensamiento muy sano, ¿no? Termina diciendo en Lucas que trates a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Pero vamos a leerlo aquí en Mateo. El verso 38 dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estamos en el entendido de que la comunicación asertiva tiene que ver con expresar, ¿no? Comunicar de manera efectiva, de manera asertiva, sin dañar al otro, pero sin dañarte a ti mismo, ¿no? Y Jesús aquí, en esta enseñanza, ¿no? Que está dando, está comunicando algo muy importante, pero los ejemplos que va a poner comunican mucho más. Está precisamente hablando de la igualdad, está hablando de que puedes defenderte, de que puedes expresar tu sentir, y que no permitas que abusen de ti, ¿no? Y lo hace de una manera asertiva. Y vamos a ver el primer ejemplo de la mejilla, ¿no? Dice, antes eh, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo sé que muchos ya conocemos un poco del contexto, ¿no?
de lo que significa esta enseñanza de Jesús, ¿no? Acerca de la mejilla, de las bofetadas. En pocas palabras, significa que no permitas que abusen de ti, ¿no? Que, que puedes denunciar, que puedes hablar, ¿no? Que tú puedes denunciar al otro de una manera estratégica, es más, a veces sin hablar. Fíjense, Jesús está diciendo que exijas la igualdad sin decir una sola palabra. Las bofetadas, ¿verdad? O cuando se agarraban a golpes, ¿no? En aquel tiempo, pues se agarraban entre iguales, ¿no? En los que se creían como del mismo nivel, como del mismo estatus, pero cuando a alguien lo consideraban inferior, ¿no? Le daban por ahí una bofetada, ¿no? Y, y bueno, Jesús le dice, pues ponle la otra, ¿no? Y no en el sentido de que te dejes, que seas sumiso, sino que le des un mensaje con un movimiento, ¿verdad? Es decir, ponle la otra, ni siquiera tienes que hablar, ni siquiera tienes que decir algo, simplemente con un movimiento, con una comunicación no verbal, con una comunicación corporal, das un mensaje, ¿no? Y precisamente era decirle que eran iguales, ¿no? Que si quería continuar, ¿no? Lo pudiera hacer a la misma forma en la que lo hacía con sus iguales, ¿no? Entonces, Jesús está, aparte de que él está comunicando y está denunciando las injusticias del imperio, de su sociedad, también nos enseña a nosotros a comunicar muchas cosas, a ser asertivos, no solo desde hablar, sino con acciones, ¿no? Con movimientos, con gestos, con lenguaje corporal, ¿no? Entonces, lo que comunica este movimiento, ¿no? De manera asertiva, sin decir mucho, es que haya igualdad, ¿no? Es decir que sin golpear al otro, ¿no? Porque esta es la comunicación asertiva. La persona, Jesús no dice, bueno, le vas a devolver o le vas a golpear, él está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, ¿no? Pero yo digo que tú tienes que ser inteligente, dice Jesús, ¿no? Y esa es la propuesta de Jesús, tener esta comunicación asertiva, estratégica, porque en el tiempo de Jesús, por supuesto, era mucho más difícil, ¿no? Que ahora nuestros contextos no estamos en un imperio que podía abusar como en ese entonces de nosotros, pero Jesús lo hace de manera inteligente. Es decir, podemos ser asertivos aunque los otros quieran mantener esa opresión sobre nosotros. Entonces Jesús, a través de esta primera enseñanza de la mejilla, está diciendo, sean asertivos, sean inteligentes, sean estratégicos, pueden comunicar mucho más aún sin hablar, ¿no? Y no van a hacerle daño al otro. Tampoco le estoy diciendo que no dejarse significa devolver lo mismo. Más bien le estoy diciendo que se dé en su lugar, porque la comunicación asertiva tiene que ver con la dignificación del otro, pero también con la dignificación propia. Tiene que ver con amarme también a mí, con que yo pueda sentirme, ¿no? También una persona valorada, y que la otra persona también se pueda sentir valorada, que no se sienta agredida, que no se sienta violentada, porque Jesús enseña a que podemos responder ante estas injusticias de manera no violenta, ¿no? Y de manera asertiva podemos dar un mensaje. El segundo ejemplo que pone Jesús es en cuanto a la capa, ¿no? Dice el verso 40, y al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica y déjale también la capa, ¿no? Eh, otro gran mensaje con una acción, ¿no? O sea, ni siquiera Jesús pide que hablemos, ¿no? Podemos comunicar mucho más desde las acciones. En esta segunda enseñanza que Jesús quiere dar acerca
de la comunicación, ¿no? Jesús está diciendo, sean inteligentes y van a lograr cosas más grandes, aún que como si estuvieran hablando, ¿no? Entonces, en este segundo ejemplo, hablando precisamente de esto, con lo que termina Lucas, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Habla en el contexto de Jesús, pues iban a los juzgados, ¿no? A quienes debían algo y la manera de pagar, ¿no? Era dando la túnica, porque realmente eran personas que no tenían recursos y la única forma que tenían de pagar, pues era con su ropa, ¿no? Y, y Jesús está denunciando este abuso, ¿no? O sea, les estás quitando todo, son personas que no tienen recursos y aún les estás cobrando sus deudas y les quitas la ropa. Y Jesús le dice, si te quitan la capa, es decir, si te cobran y te quitan la capa, dales, perdón, si te piden eh, la túnica, dales también la capa. Es decir, dales todo lo que tienes. Y esta acción también comunica un mensaje muy importante sin hablar. Y fíjense lo que sucedía cuando obviamente una persona quedaba desnuda era una vergüenza, ¿no? No solo para la persona que quedaba desnuda, sino también para los que lo miraban, ¿no? Ustedes saben las leyes que había en el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerdan cuando eh, los hijos de Noé vieron su desnudez, ¿no? Era como una maldición para quien miraba la desnudez del otro. Entonces, eh, Jesús está diciendo, mira, si te quitan la capa, dales todo lo que tienes, ¿no? Esta acción comunica mucho más y denuncia mucho más que todo lo que pudieras tú hablar. Y eran avergonzados, ¿no? Aquellas personas. Y era una vergüenza tan grande para ellos que preferían devolver las cosas y era una forma de hacer recapacitar, ¿no? A los jueces. Y no solo eso, sino también de dignificar a las personas, de dignificar a estas personas que están siendo abusadas, que no solo le quitan lo poquito que tienen, ¿no? De sus tierras, de lo que ellos trabajan, sino también de su ropa, ¿no? Era algo ya totalmente deshumanizado. Entonces Jesús le dice, comunica de manera asertiva. No necesitas decir una sola palabra, simplemente haz esto y vas a ver lo que va a suceder cuando tú comuniques esto. No le tienes que hacer daño, no le tienes que responder, no le tienes que reclamar, no tienes que enojarte, simplemente dale toda la ropa, ¿no? Paga tu deuda con todo lo que tienes y comunica algo tan profundo que terminan devolviéndole su ropa. Qué importante es aprender a comunicar de manera asertiva y entender que no siempre necesitamos palabras y es más que no necesitamos enojarnos, que tenemos que controlar nuestras emociones, porque si lo hacemos de manera inteligente, si lo hacemos de manera asertiva, podemos conseguir mucho más. El mensaje llega, el mensaje es codificado, ¿no? Las personas se sienten avergonzadas. Y eso tiene que ver también con el último ejemplo que pone Jesús, que dice, dice así el siguiente, el verso 41, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjense, otra enseñanza de Jesús de cómo comunicar sin hablar, cómo hacer una denuncia sin hablar, cómo comunicar un mensaje a las autoridades, a la sociedad, al pueblo y a él mismo de dignidad, a uno mismo de sentirse una persona, porque no somos objetos. Y Jesús le dice, si te piden que lleves, ¿no? La carga por una milla, ve con él, ve con el don, ¿no? Y pareciera que Jesús
en las tres está pidiendo que seamos sumisos, que no respondamos, que nos dejemos, que pareciera que no quiere que nos metamos, ¿no? en problemas, que seamos así como dejados y demás. Pero realmente, hermanos, lo que Jesús quiere comunicar es algo muy profundo y que nos enseña a comunicarnos aún sin palabras de manera asertiva, dar un mensaje que nos dignifica y que dignifica también al otro, ¿no? Pone a cada uno en su lugar, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús había muchas personas fuera de su lugar que se creían más, ¿no? Algunas otras, la mayoría, se creían menos, ¿no? Se sentían menos, eran relegados. Tenemos en la Biblia, hermanos, y en el contexto de Jesús, enfermos, ¿no? Que eran totalmente relegados, distanciados, que nadie les daba su lugar hasta que llega Jesús, ¿no? Con este mensaje, comunicando y revelando lo que el Padre quiere, y entonces comienza la dignificación de las personas. Pero en esta tercera, fíjense, era una ley de los romanos que podían, ¿no? Ellos podían pedir la ayuda a los civiles, y los civiles sabían que lo tenían que hacer, ¿no? Eh, era una forma de, como de gobernar, ¿no? De decir, necesitamos que, que de alguna manera contribuyan al Estado, ¿no? Que de alguna manera se sientan parte de, pues los tenemos por ahí como agarrados, ¿no? Que no son libres totalmente. Entonces la ley decía que podía un soldado, ¿no? Pedirle a un ciudadano que llevara su carga, ¿no? Por una milla, pero también había otra ley que decía que si lo llevaba por más de una milla, el soldado podía ser castigado, ¿no? Y entonces Jesús le dice entendiendo esto, ¿verdad? Si te piden que lo lleves una milla, ve con el dos. Fíjense, parece que sería como decir no digas nada, tú llévala y sé como acomedido, ¿no? Llévala no solo una, sino dos. Y a veces utilizamos, ¿no?, este texto para precisamente justificar esto, ¿no? Hablar hasta del servicio y demás, ¿no? Tú, una, tuve dos, ¿no? Y hasta tres. Y realmente Jesús lo que está diciendo es que cada uno tome su lugar, ¿no? Jesús está pidiendo y señalando y denunciando la igualdad. Y lo mismo sucedía, lo mismo que sucedía con los jueces que le quitaban la ropa a las personas, lo mismo sucedía con los soldados, ¿no? El soldado, si era descubierto con que un civil lo llevaba más de una milla, era castigado. Y entonces, eh, yo me imagino pues la historia, ¿no? Como sin hablar, la persona llevaba 2 millas, ¿no? Y iba corriendo a cruzar al soldado, ¿no? Que lo hizo llevar su equipaje, ¿no? Su mochila por 2 millas. Y entonces el soldado, ¿no? Era sancionado. Y entonces era un mensaje, hermanos, y era una denuncia que Jesús hacía, pero de manera inteligente. Es decir, tú no tienes que pelear con él, tú no tienes que reclamarle a él, porque es una ley, ¿no? No te vas a poner a pelear, no vas a discutir con él, simplemente lleva esa mochila una milla más y vas a ver lo que va a suceder, ¿no? El que te pida que lleve su carga, llévala dos, ¿no? Y entonces lo que sucedía era que obviamente, ¿no? El soldado recapacitaba de su abuso, era sancionado y era como ponerlo en su lugar, ¿verdad? De lo que estaba haciendo. O sea, aún así, aunque era un abuso, ¿no? Que llevara la carga una milla, ya llevarla dos era demasiado, ¿no? Era ubicar a cada uno en su lugar. Y Jesús nos enseña a comunicar de esta forma asertiva, no de una forma violenta, ¿no? Como pudiéramos pensar que sería lo mejor, sería lo más correcto, ¿no? Reaccionar ante eso, pero tampoco en la pasividad, que ese es el mensaje también
más importante, ¿no? De estas tres acciones que Jesús les recomienda, que no reaccionen de manera violenta, pero que tampoco se queden en la pasividad de decir, no puedo expresar mis sentimientos, no puedo expresar lo que quiero, me quedo callado, me dejo, ¿no? Me dejo golpear, me dejo desnudar, avergonzar y dejo que abusen de mí. Tampoco es lo que está diciendo Jesús. Y por eso lo traje a esta reflexión, porque me parece muy interesante lo que está comunicando Jesús a través de estas enseñanzas, pero también el cómo nosotros podemos comunicar lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos de manera asertiva, ¿no? Jesús nos enseña a ser inteligentes, a ser estrategas, para no en el sentido tampoco de afectar al otro, pero tampoco en el sentido de que te afecte a ti. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús está defendiendo la igualdad, Jesús está defendiendo, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con este pensamiento, esta reflexión, que Jesús nos está invitando no a reaccionar de manera violenta, pero tampoco quedarnos en la pasividad, de dejarnos y de no expresar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. No lo vamos a hacer como el mundo, no lo vamos a hacer conforme a la cultura, ¿verdad? Por eso Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, sí, antes le fue dicho a los antiguos que podían vengarse, que podía hacer ojo por ojo, que podían responder de la misma forma, pero yo les estoy diciendo que la mejor manera de comunicar un mensaje y de que este mensaje pueda ser codificado y traiga un beneficio a ambas personas es desde esta perspectiva, desde esta comunicación, desde la asertividad, pensando no solo en ti, sino en el otro, que el otro también pueda ubicarse en su lugar, que el otro también pueda entender, empatizar y que ninguno de los dos, por supuesto, sea avergonzado, pero que ninguno de los dos sea dañado, pero al final que tampoco tú te demerites, que tampoco tú pierdas la idea del valor que tú tienes. Entonces, para mí es muy importante que pueda quedar esto claro y tengamos este equilibrio y esta enseñanza de la no violencia, no reaccionar con violencia, pero tampoco quedarnos callados y pensar que como cristianos no podemos expresar nuestros sentimientos, tanto positivos como negativos, pero Jesús nos enseña a cómo poder hacerlo, ¿verdad? Por eso Dios, como lo leímos en el principio, Dios utiliza la comunicación para crear cosas nuevas, para ordenar donde hay caos, para traer plenitud, ¿no? Y cuando esta comunicación es efectiva, ¿no? Suceden todas estas cosas y Dios se satisface y dice, qué bueno es esto y qué bueno que mi mensaje pudo llegar, ¿no? Así que hay que hacerlo desde la perspectiva de Dios, desde los valores del reino y vamos a ver resultados también del reino, ¿no? Vamos a ver cómo nuestra voz es alzada, nuestra voz es escuchada hasta en espacios donde no imaginamos desde los valores del reino. Entonces, Jesús practicó, Jesús enseñó y nos da este consejo de cómo poder comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, vamos a ir aterrizando a cosas muy prácticas para saber cómo podemos ser nosotros asertivos. Eh, Desde la psicología obviamente se piensa, ¿no? Que las conductas asertivas son conductas que se van aprendiendo desde la niñez, ¿no? Desde la infancia. Son cosas que vamos adquiriendo a través de hábitos. La comunicación asertiva es algo que aprendemos, ¿no? Por imitación, por supuesto también a través del esfuerzo. Entonces, creo que también la forma en la que se aprende a ser asertivos nos da esperanza de que podemos hacerlo, ¿no? Necesitamos nosotros comenzar a crear estos nuevos hábitos de comunicación. Que ahorita voy a darles algunas orientaciones o técnicas
o tips de lo que podemos hacer, cómo podemos desde las conversaciones más simples con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, cambiar algunas palabras que nos van a ayudar a ser asertivos, a que cada uno esté en su lugar, a que ninguno de los dos se sienta agredido, ¿no? Y que el mensaje pueda cumplir su propósito, ¿no? Que es lo que al final buscamos al comunicar un mensaje. Entonces, eh, ¿cómo podemos comenzar a ser asertivos? Hay una frase que dijo un doctor, del cual vi un video y ahorita al final voy a compartir un video de una enseñanza muy, muy hermosa, pero el doctor Mario Alonso Puy eh, dijo una frase muy importante que nos va a dar mucha luz a nosotros y que yo estoy seguro que la vamos a recordar siempre que dialoguemos, siempre que nos enfrentemos a situaciones distintas o inesperadas o de tensión. Dijo este doctor, la verdad sin compasión es crueldad. Y, y a mí me hizo pensar mucho esta frase, porque si bien Jesús nos enseña a hablar de la verdad, y nos invita a expresar la verdad, y nos invita a expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, a aferrarnos a la verdad, pero lo hace desde la compasión, y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque la verdad sin compasión es crueldad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es, por supuesto, no vamos a mentir, ¿no? O vamos a faltar a la verdad. Pero con lo que quiero que nos quedemos es que sin faltar a la verdad, no caigamos en la crueldad, ¿no? Esta frase va a ser base para la clase de hoy, porque podemos nosotros comunicar muchas verdades, pero sin estar pensando en el otro, sin estar pensando en lo que esta verdad en el otro puede ocasionar. Y bueno, en la clase pasada ustedes vieron una clase de homilética, ¿no? De lo que comunicamos, de la predicación, de cómo hacer llegar el mensaje, ¿no? De la palabra. Y, y creo que podemos comunicar desde el púlpito muchas verdades, podemos comunicar muchas cosas, pero a veces lo hacemos sin pensar en el otro, ¿no? Lo hacemos hasta cruelmente y sabemos, ¿no? Que hay hermanos a los que les cayeron las pedradas y hasta alzamos más la voz, ¿no? Hacemos más énfasis en que ¿verdad? Esta palabra es para el hermano, ¿no? Totalmente desorientados del propósito de la palabra, del propósito del espacio de la predicación, totalmente desvirtuados, ¿no? Y, y creo que esta frase nos puede servir mucho. Siempre que queramos compartir una verdad, lo hagamos siempre desde la compasión. Porque si no, hermanos, créanme que podemos hacer mucho daño en las personas. Y Jesús nos está enseñando, ¿no? Ya vimos 3 ejemplos de cómo comunicar, cómo hablar y cómo tal vez denunciar algo, porque tampoco es que vamos a decir que todo es color de rosa y que todos estamos bien, pero hacerlo no desde la violencia, sino desde la compasión, desde la gracia, desde el amor, desde la empatía, desde la compasión. Y ahorita vamos la última parte es la que más me gusta a mí, y ya vamos a llegar, pero porque a mí lo que más me gusta de la comunicación de Dios y de Jesús, de esta palabra que comunica, es cómo el Señor nos mira, ¿no? Y ahorita la mirada vamos a verla un poquito en las técnicas de la asertividad, pero es algo tan importante, el cómo miramos a la otra persona. Cuando vamos a comunicar algo, lo vamos a comunicar desde nuestra perspectiva de la persona. Es decir, si nosotros la miramos como una persona inferior,
así va a ser nuestro mensaje. Si nosotros miramos a la persona como si fuera una persona valiosa, una persona capaz, una persona que es digna, nuestro mensaje va a ser de acuerdo a ello. Y yo quiero que usted haga este ejercicio mental de acordarse cuando ha predicado, cuando ha compartido una palabra, cuando ha hablado con su vecino, que lo hemos hecho desde nuestro pensamiento, desde nuestra perspectiva de la otra persona. Y va a ser muy importante. Al final lo vamos a profundizar un poquito más acerca de la mirada de gracia. Pero, pero bueno, estamos en cómo poder ser asertivos. Hablamos de hábitos que tenemos que comenzar nosotros a, a incluir en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ser asertivos? La asertividad, como bien dije, es algo que se puede aprender, es algo que podemos y eso es muy esperanzador para nosotros y qué bueno que se abrió este espacio, hermanos, para que ustedes pudieran comenzar a decir quiero ser asertivo, quiero comunicar algo, pero sabiendo cómo Dios quiere que lo comunique, ¿no? No solamente desde el púlpito, desde los espacios de culto, de liturgia, sino en donde quiera que estén, ¿no? Jesús está hablando acá, los ejemplos que vimos hace un momento, cosas totalmente fuera del templo, fuera de la religión, está hablando de cosas muy cotidianas de ese tiempo, de los campesinos que tenían que vender sus ropas, de cualquier civil que se encontraba con un militar, ¿no? De cualquier persona que se encontraba con un abusivo que los cacheteaba simplemente porque los veían inferiores, ¿no? Jesús nos enseña a hablar de esta forma en todos nuestros contextos, en la vida cotidiana, cómo responder, cómo hablar, a veces cómo comunicar y a veces sin hablar, ¿no? A través de, de otras herramientas, pero siempre siendo asertivos. Entonces, eh, por supuesto, se puede aprender por imitación, por esfuerzo, podemos comenzar a ver a otros. Yo los invito a que comiencen a buscar a alguien que ustedes vean que es asertivo, porque esto, como la predicación, todos iniciamos imitando, ¿no? Empezamos a ver a alguien que empieza a predicar, ¿no? Y realmente ustedes identifíquese, su primer predicación o sus primeras predicaciones son iguales a las de sus mentores, ¿no? A quienes aprendieron. Y perdón, esto no es diferente. Si queremos comenzar a ser asertivos es algo que tenemos que aprender y lo aprendemos viendo en otros, porque otros nos enseñan cómo controlan sus emociones, otros nos enseñan cómo mirar a la persona, otros nos enseñan cómo escuchar, ¿no? De manera activa. Entonces, yo los invito a que empiecen a identificar a estas personas a las que pueden imitar, ¿no? Que puedan aprenderse. Yo siempre comparto, cuando hablo de discipulado en la iglesia local donde estoy pastoreando, siempre hablo del discipulado que tuve, que no sé si fue intencional o no, pero fue un discipulado de estar pegado a mi abuelo, a mi papá, de estar aprendiendo, ¿no? No, tal vez ellos, no sé si lo hicieron intencional o no, pero de verlos, empecé a comenzar a imitarlos, a ver lo que hacían cuando iban a las casas, cuando tocaban las puertas, eh, lo, todo en cuanto a evangelismo, ¿no? A predicación, a abrir grupos, ¿no? Entonces todo esto es algo que se tiene que aprender, es algo que en lo que tenemos que ser discipulados, en el sentido de aprender de alguien más, ¿no? Aprender a imitar y poco a poco vamos a ir desarrollando nuestra propia forma de ser asertivos, pero un buen inicio, si usted se considera, ¿verdad? Que le hace falta comenzar, que va desde cero, un buen inicio es acercarse a alguien a quien usted considere que controla sus emociones, alguien que ve cómo atiende a las personas, cómo las mira con gracia, cómo recibe a todos y las personas reciben lo que la persona les quiere comunicar. Entonces, esta es una clase de esperanza que espero les aliente a comenzar a comunicar de esta manera, ¿no? En la que Jesús está proponiendo, en la que la palabra también lo hace. Entonces, hay algunas razones que me gustaría mencionar también por las cuales
tal vez no hemos sido asertivos y que podemos nosotros hacer conscientes, porque si no las hacemos conscientes, eh, puede que no sepamos por dónde iniciar. Entonces, ¿por qué no somos asertivos? Algunas causas por las que no somos asertivos, ¿no? Ha sido precisamente por la forma en la que crecimos, ¿no? Por la cultura en la que nosotros nacimos, nos desarrollamos, por la sociedad en la que crecimos, a base tal vez en la casa no de comunicación asertiva, sino a través de castigos, ¿no? A través de castigos físicos, recriminaciones, desprecios, prohibiciones, ¿no? Que no eran comunicación asertiva y que se utilizaban estos recursos, ¿no? Entonces, esto es muchas de las razones por las que nosotros repetimos estos patrones. Y nosotros cuando no somos entendidos, rápidamente queremos castigar, rápidamente queremos recriminar, rápidamente queremos o nos enojamos, nos desesperamos, ¿no? Precisamente porque es algo que replicamos, estamos imitando lo que vimos en casa, y entonces son cosas que nos impiden ser asertivo. Entonces, esto es para reflexión de cada uno tiene su historia particular, pero para que lo traigamos a reflexión y puedan identificar qué cosas les han impedido ser asertivos, ¿verdad? Que es un buen análisis que podemos hacer para poder, en vez de esas conductas, comenzar a cambiar nuestros hábitos a conductas asertivas. ¿Qué otras cosas? Pues también pudimos vivir tal vez en un ámbito o en un entorno de agresividad en el que las respuestas siempre fueron violentas, en el que siempre la respuesta fue violenta, siempre había agresividad, siempre había sumisión. Y esto es muy importante que también lo tomemos en cuenta, porque siempre cuando comunicamos parece que es una lucha de poderes, ¿no? Cuando estamos platicando, hasta en conversaciones muy particulares, muy cotidianas, eh, lo que queremos es tener la razón, ¿no? Hasta en conversaciones tan X, ¿no? Que vamos en el carro, estamos en el súper, estamos en la casa y parece que las conversaciones son lucha de poderes, a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene más argumentos, porque venimos de un contexto, venimos de una cultura en el que siempre se vio de esta forma, ¿no? Que siempre uno era el dominante y otro era el sumiso, ¿no? Y la asertividad es una de las cosas que quiere romper. El ser asertivo quiere dignificar a los dos, ya lo vimos con Jesús, ¿no? El asertivo es aquel que no solo piensa en sí mismo, ¿no? En que yo quede bien, en que yo salga satisfecho con lo que yo estoy diciendo, sino que también el otro. Que no haya un dominante y un sumiso, sino que los dos puedan ser beneficiados, cada uno sea puesto en su lugar. La asertividad entonces, usted se puede identificar si ha estado del lado del dominante o del sumiso. La asertividad lo que va a hacer es equilibrar eso. Le va a ayudar tanto al que ha estado en el lugar del dominante, ¿no? El que siempre ha querido tener la razón, que lucha por ganar las conversaciones y demás, que no le interesa mucho lo que está comunicando, simplemente quiere ganar y hacer el otro menos o sumiso. Y al otro también, al que es sumiso, la asertividad le va a ayudar a dignificarse, ¿no? A no permitir que haya abusos, como lo hemos visto en las historias que Jesús nos narra, en los ejemplos que Él nos da. Entonces, tanto a los dominantes como a los sumisos, nos va a ayudar a ser asertivos, ¿sí? Para ubicarnos cada uno en su lugar. El que tenga que dignificarse, ¿no? Que se siente sumiso, el que siempre se ha dejado, el que no ha expresado sus emociones, el que ha vivido pues con frustraciones, porque es una realidad, porque nunca le dieron voz, porque siempre perdía las pláticas, porque no se le permitía hablar. La asertividad te da tu lugar y también al dominante lo ubica en su lugar. Entonces, son cosas que nos han impedido ser asertivos. El lugar donde crecimos, la forma en la que se comunicaban, ¿no? Nuestros padres, nuestros vecinos, porque a veces también
yo tuve también algunos vecinos con quienes tenía amigos y íbamos a su casa, ¿no? Y quieras o no, aprendes de cómo ellos también se relacionan, cómo se llevan. Entonces, lo que más evita que seamos asertivos son estas formas, estos patrones que aprendimos y que estamos imitando, pero la buena noticia es que podemos volver a imitar a otros que sí están siendo asertivos y cambiar nuestros hábitos en conductas más asertivas. Entonces, estas son algunas de las razones, ¿verdad? También eh, algunas familias se siguen guiando acerca, por medio de mandatos. También aprendimos, ¿no? Lo que acabo de mencionar, que solamente en la conversación está dominar o ser dominados. Y es algo que tenemos que quitar de nuestra mente, ¿no? No solo es negro o blanco, porque a veces estamos así como que muy cerrados, ¿no? No vemos todos los matices que puede haber. Estamos, o soy esto o soy el otro, ¿no? Por la cultura en la que vivimos nos arrastra a pensar que solo es eso, ¿no? Estamos así como los caballitos sin ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Hay más alternativas, hay más formas, hay más grises, ¿no? No solo es negro y blanco, sino hay otras alternativas y en estas alternativas está la comunicación asertiva. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las técnicas de, de la comunicación asertiva. Ya estamos en los últimos eh, minutos, faltan alrededor de 20 minutos y quiero eh, darles estas técnicas y terminar con lo que me parece que podemos indagar un poquito más acerca de la mirada de gracia. Algunas de las técnicas que ustedes pueden comenzar a imitar o implementar para ser asertivos. Hay una que es muy peculiar. Todo esto, si Cristian me permite, yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan, obviamente, leer con más detenimiento, porque ahorita realmente vamos rápido, ¿verdad? Por el tiempo y demás, hay mucho que abundar. Pero a grandes rasgos, quiero decirles, hay algunas técnicas que yo elegí para compartir, porque sé que hay muchas otras más, pero hay una que es muy importante, muy interesante, me pareció a mí, que se llama el disco rayado, ¿verdad? Es decir, que, que a veces nosotros también no somos asertivos porque no sabemos o siempre estamos cambiando de etapa, ¿no? De vida, cambiamos, ya pasamos, no sé, de la escuela, a cambios todos los días, a la universidad, a la secundaria, a la preparatoria, cambiamos de iglesia y siempre hay experiencias nuevas. Entonces, a veces no somos asertivos porque no estamos preparados para la situación, ¿no? No sabemos cómo responder a algo. Entonces, algo que podemos utilizar también como un mecanismo puede ser de defensa para siempre responder de manera asertiva sin dañar al otro, es que nosotros podamos crear frases, ¿sí? Y así sonar como discos rayados, ¿no? Literalmente tener una frase que nos saque de apuros, ¿no? Una frase que nosotros creemos de manera estratégica para decir cuando esté en una situación así, que me sienta tenso, que me sienta presionado, voy a utilizar esta frase para salir, ¿no? De ese apuro sin dañarme y sin dañar al otro, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones que yo les comparto, que puedan diseñar, ¿no? Estas frases, que ustedes las puedan memorizar y que sea como pues un as ahí bajo la manga, ¿no? Cuando estén en situaciones no sé, de riesgo, situaciones tensas, ¿no? En su iglesia, en su localidad, en donde quiera que estén, que siempre tengan estas frases ya como preparadas, ¿no? Y aunque siempre respondan lo mismo, si eso les funciona, eh, eso es lo mejor, ¿no? A que nos agarren desprevenidos y entonces respondamos de manera tal vez violenta o que sea algo que nos descontrola nuestras emociones. Es mejor tener algo ya como automatizado, ¿no? Que lo utilicemos cuando estemos en este tipo de situaciones. Entonces recuerden siempre el disco rayado. Eh,
tener frases listas, tener frases ahí de cajón que los puedan sacar de estas situaciones, ¿no? Ya después las pueden atender de alguna otra manera, pero que puedan ayudarles en los momentos cruciales, ¿no? De tensión para comunicar algo de manera asertiva, sin herir al otro, pero sin herirte a ti tampoco, ¿no? Sin afectarte a ti, que no te sientas después culpable, no, hombre, es que me agarró desprevenido y pues le contesté así, ¿no? Pero yo no quería, ¿no? Ofenderlo, yo no quería, pero no me sé expresar, no sabía qué decir, ¿no? Son situaciones que pasan a diario, ¿no? Y que debemos nosotros pues ser precavidos en decir, ya tengo esta por ahí, ¿verdad? Bajo la manga por cualquier situación. A veces situaciones peculiares, situaciones muy normales, ¿no? Cuando a veces tal vez a quienes les gustan mucho los autos y tienen su carro, ¿no? Y nos piden nuestro auto. Y a muchos no nos gusta, ¿no? A lo mejor prestarlo, a algunos sí nos gusta prestarlo, pero a veces llegan las personas, ¿o no? Y, oye, préstame y no sabes cómo responder, ¿no? Porque no quieres herir a la persona y luego tampoco quieres sentirte mal tú, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir que no? Me voy a sentir mal yo, pero es que no quiero prestárselo, ¿no? Son situaciones muy cotidianas, muy que vivimos a diario en muchas áreas, ¿no? Este es un ejemplo muy simple, pero es a lo que me refiero, ¿verdad? Quise explicarlo en este ejemplo porque debemos nosotros aprender que ser asertivos lo podemos ser en todas las situaciones particulares. Entonces, aunque suenen como disco rayado, es algo que los va a sacar de muchos apuros, que van a ser asertivos, sin dañarse, sin sentirse culpables, pero tampoco sin dañar al otro. La otra que les puede ayudar también se llama autorrevelación, que esto también se trata de, de con las personas más cercanas poder revelarte de manera literal, que puedas tú ser transparente en decir cuáles son tus miedos, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus ignorancias, ¿no? Porque a veces lo que sucede cuando nos invitan a hacer algo, por ejemplo, ¿no? Nos invitan a subir a un juego mecánico, no a todos les gusta, ¿no? Pues van juntos y todos se quieren subir, ¿no? Pero a ti te da miedo, no lo has dicho, no lo has comentado, ¿no? Y no quieres herirlos a ellos, no los quieres desanimar, pero pues tú también te vas a sentir culpable, ¿no? Entonces, algo que también nos puede ayudar es autorrevelarnos, ¿no? Que las personas cercanas a nosotros, nuestros amigos, nuestra esposa, esposo, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros amigos jóvenes, nuestros pastores, sepan nuestros miedos, sepan nuestras ignorancias, ¿no? A veces no hacemos algo porque lo ignoramos, ¿no? O sea, no es algo que nosotros queramos hacer. Y si la persona está enterada de esto, pues claro que lo va a entender. Y ya no es necesario, ¿verdad? Que tú estés echando tal vez mentiras, no, no, me siento mal, no me duele el estómago y andas echando mentiras que ni siquiera tú te crees porque no quieres herir al otro, ¿verdad? Pero tampoco, pues, quieres sentirte mal tú, te quieres sentir culpable de arruinar el momento, de la diversión y demás. Entonces, algo que también les puede servir es esto, que puedan ustedes ser claros, ser transparentes con sus cercanos, que sepan sus miedos, sus preocupaciones, lo que pueden ignorar, lo que también quieren evadir y no quieren simplemente realizarlo, lo que no les gusta hacer, para que pues siempre seamos asertivos, ¿no? Que no nos pongan en esa situación de tomar una decisión o lo voy a herir a él, o me voy a quedar yo con la culpabilidad, o me voy a hacer daño a mí porque realmente tengo mucho miedo, pero lo voy a hacer por no herirlo, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Entonces, necesitamos ser asertivos en todas las situaciones. Y finalmente, otra de las técnicas que quiero compartirles es la escucha activa, ¿no? Esta es muy importante y los invito a que en el momento que ustedes tengan oportunidad hagan este ejercicio en sus comunidades, con sus grupos de jóvenes. La escucha activa
es determinante para la comunicación, ¿verdad? Es ver a la persona a los ojos, es darle tu atención, es darle tu tiempo. Y lo que a veces nos sucede a los que somos líderes o los que estamos pastoreando, pero a todos nos sucede, a quienes, por ejemplo, se acercan y, hermano, quiero comentarle algo, o amigo, quiero contarte esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que comenzamos a escucharlos, pero a la mitad de la plática, entre otras distracciones que hay, pero hay una más poderosa de todas, que es que nosotros comenzamos a pensar lo que vamos a responder. Y todavía no termina la persona de decirnos y nosotros estamos acá, piense y piense, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a responder? Y ya no le estamos poniendo atención, ¿verdad? Porque nosotros, en lugar de escucharlo, estamos pensando qué decirle. Y yo los invito, este ejercicio también lo vamos a hacer acá en la iglesia para enseñar a los líderes a mentorear. Es parte del mentoreo, que, que necesitan escuchar de manera activa y que la escucha y el mentoreo tiene que ver con escuchar, porque a veces no escuchamos, no ponemos atención porque nosotros queremos ya decirle, es más, a veces ni los dejamos terminar y los interrumpimos y ya queremos nosotros darle nuestra respuesta, cuando a veces ni siquiera nos están pidiendo una respuesta, simplemente se quieren desahogar, simplemente quieren ser escuchados, pero es esa distracción la más fuerte que tenemos. Por supuesto, hay más distracciones que no nos permiten escuchar activamente, que es el teléfono. A veces no somos asertivos porque estamos pensando, ¿verdad? En los mensajes, a mí me ha pasado, y yo sé que a muchos, a veces siento hasta que me vibra y no me vibra el teléfono, es algo ya que sucede y son muchas distracciones, pero además la más fuerte y de la que yo les pido que hagan un ejercicio de escuchar a una persona durante 3 minutos sin decir nada, va a ser un desafío, porque ustedes y nosotros, ¿verdad? Todos vamos a estar pensando, 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 distraídos y no escuchamos. Entonces, va a ser muy bueno que ustedes hagan este ejercicio de escucharse. Ahí en parejas hagan este ejercicio, escucharse unos a otros durante 3 minutos, a ver si aguantan, no interrumpir y no estar pensando en lo que le van a decir al otro. Entonces, la comunicación asertiva tiene que ver con estos tres aspectos, son tres técnicas muy sencillas que les comparto el disco rayado para estar preparado siempre y no dañarte ni dañar al otro. También la autorrevelación, poder ser transparente para que no sucedan, aunque pues es imposible que nunca, pero por lo menos con los más cercanos que sepan, ¿verdad? Tus debilidades, tus miedos, tus preocupaciones de los temas tal vez que ignoras, ¿no? Porque a veces por platicar, por convivir, ¿no? Hablan de algún tema y tú no sabes, pues no pasa nada si no conoces el tema, ¿no? Entonces, y la última es escucha activa, ¿no? Hagan este ejercicio y se los dejo de tarea para que vean si hemos aprendido a escuchar activamente o hay muchas distracciones en nuestra mente que no nos permiten escuchar a la persona. Otras, pues, son el lenguaje corporal, que cuando estemos dialogando, cuando estemos hablando, no tengamos posiciones retadoras, ¿no? A veces estamos escuchando y estamos así, como con una posición de superioridad, a veces tenemos los brazos cruzados, ¿no? Así cerrados, lo que me está diciendo es algo que ya sé, algo que pues es normal, sin darle la importancia, sin estar pensando en el otro, ¿no? Lo que comunicamos de manera corporal, ¿no? Desde nuestros gestos, de que estamos escuchándola, pero estamos volteando hacia allá y ya no estamos pensando en otra cosa, totalmente ignorando, ¿no? A la persona. Aparte de que, fíjense, estamos ya pensando en qué le vamos a responder, ni siquiera la miramos a los ojos a la persona, estamos así, como aburridos de la plática, ¿no? Tenemos que cuidar todos estos aspectos en la comunicación asertiva. Y finalmente, algo que quiero también que se lleven, que es muy importante y que a mí me ha servido también en momentos de tensión, es la inteligencia emocional, ¿no? Saber controlar sus emociones, sus sentimientos.
En la iglesia tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Que es la parte donde, bueno, en lo personal yo me desarrollo más, ¿no? Con la iglesia, soy pastor dedicado y realmente, hermanos, siempre estoy expuesto, ¿no? A situaciones difíciles, tensas, en donde intervienen sentimientos, donde intervienen emociones y que yo tengo que controlar mis emociones, ¿no? O situaciones en las que tal vez te puedes ver acorralado o que tú mismo puedes hacer sentir al otro acorralado. Entonces tienes que manejar tus emociones y yo solamente quiero cerrar esta parte de las técnicas con hablando de la inteligencia emocional, recomendándoles que no hablemos desde las emociones, que no hablemos desde los sentimientos. Cuando nosotros permitimos que ya hable la emoción, que hable el sentimiento, estamos perdidos, ya perdimos totalmente el rumbo, ya perdimos la comunicación, ya no vamos a ser asertivos, porque si hablamos no solo de los, por ejemplo, podemos imaginarnos, dejarnos guiar por el enojo, no solo me refiero a los negativos, ¿no? Obviamente cuando estás enojado pierdes la asertividad y puedes perder el control, pero también cuando te dejas llevar por el, o hablas con el sentimiento de la tristeza, no hablas de manera asertiva, puedes dañar al otro. Pero también si te dejas llevar por el sentimiento o la emoción, ¿no? De la felicidad, puedes también, muchos se han tal vez ofendido, ¿no? Porque tal vez están hablando algo serio y tú te dejas llevar por esto, puedes dañar al otro. Entonces, mi recomendación en cuanto a esto, para que no perdamos la comunicación asertiva, es que si vemos que ya está interviniendo un sentimiento, si vemos que ya me estoy enojando, si vemos que ya estoy sintiéndome, ya me está calentando la sangre, ¿verdad? O siento que ya me estoy sintiendo triste, que es algo que ya siento aquí en la garganta, que siento ya un nudo y quiero llorar, es mejor no continuar, ¿no? Con esa conversación y ser propositivos, ¿verdad? Podemos continuar con esta conversación en 2 horas en la que se nos pase, ¿verdad? Estas emociones, estos sentimientos, o vamos a esperar un tiempo, ¿verdad? 1 o 2 días y volvemos a charlar. Pero si nosotros permitimos que nuestros sentimientos hablen, nos vamos, muy posiblemente nos vamos a arrepentir. Y esto ha pasado, ¿no? Durante mucho tiempo que nosotros nos dejamos llevar por la emoción y luego pasa la emoción y nos arrepentimos de lo que dijimos, ¿verdad? Por el enojo, por la tristeza, por la desesperación, por cualquier emoción. Entonces, yo los invito a que manejemos esta inteligencia emocional y no nos dejemos llevar, ¿no? Por las emociones. Finalmente, quiero terminar con un video que quiero compartirles que precisamente es la última parte que vamos a hablar, es acerca de la mirada de gracia, que es lo que les decía hace un momento. La comunicación tiene que ver, y lo más importante en la comunicación es la mirada, el cómo vemos al otro. Eso va a definir la forma en la que nosotros vamos a decir las cosas, la forma en la que lo vamos a mirar, la forma en la que lo vamos a tratar, va a definir si somos asertivos o no. Entonces, si me ayudas, Cristian, quiero compartir este video. Entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Y dice que eres muy especial, Thomas. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Y ya sabes cómo hacerlo.
Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza con el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Listo, gracias, Cris. Y bueno, pues este es un video muy importante acerca de la mirada de Gracia. Ustedes pudieron ver, ¿no? Que la vida de este niño, ¿no? Fue definida por cómo lo miraron en el colegio, ¿no? Y cómo la mamá lo miró, ¿no? Fue una mirada distinta. De ella dependió, ¿no? El crecimiento de este joven, ¿no? Y este joven, ustedes pueden revisar su historia, pues él es Thomas Alva Edison, ¿no? Y él fue el creador de la bombilla, ¿no? Entre muchos otros inventos que él hizo, un hombre brillante, una mente brillante, que, que fue gracias a que su mamá lo miró con gracia, ¿no? A diferencia de los del colegio. Si la mamá lo hubiera mirado de la misma forma, ¿no? En la que lo miraron los del colegio, creo que eh, hubiera sido una historia totalmente diferente. Y quiero terminar eh, este espacio hablando precisamente de la mirada de Gracia y, y recordar con ustedes que la mirada de Gracia comunica mucho más que las palabras. Ustedes recuerdan, en el libro de Lucas es un libro donde siempre se distingue Jesús, ¿no? Por estar entre las personas, por comer con ellas, pero también algo peculiar que siempre resalta el cómo Jesús miraba a las personas. Y hay tres ejemplos que yo quiero compartirles y cerrar ya este momento y tener un momento, pues, si alguien tiene alguna pregunta. Eh, la primera es cuando vio a Leví, ¿no? En el sillo, en el banco, ¿verdad? De los recaudadores de impuestos, ¿no? Del imperio. Y dice Jesús en Lucas 5:27, después de estas cosas lo vio y lo llamó, sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Pero hay otra también que siempre ha sido muy importante para mí, que me habla de la compasión y, y es cuando Jesús ve a la viuda de Naín, ¿no? Dice que la ve a lo lejos y con la pura mirada, dice que es movido a compasión, ¿no? Él siente esta necesidad en su vientre, ¿no? En sus entrañas de ser movido a abrazarla, a ayudarla, ¿no? Pero siempre la mirada es distinta. Y la última de la que todos recordamos es la mirada del padre al hijo pródigo, ¿no? Como eh, el hijo prepara todo un sketch para decirle, padre, pecado contra el cielo, pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la comunicación del padre ni siquiera es verbal, porque no dice ni una sola palabra, pero con su mirada de gracia, dice que él a lo lejos lo vio y al verlo, dice, cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Y creo que la mirada de gracia, hermanos, es lo más importante para ser asertivos. Si nosotros no miramos con gracia a las personas, desde la pastoral, estamos en una posición muy delicada, ¿no? De personas que llegan con situaciones muy fuertes, muy delicadas. Y si nosotros no las miráramos con gracia, eh, nada pudiéramos, ¿no? O pudiera el Señor hacer, porque al final lo que sucede es lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos, ¿no? Dios es quien las restaura, pero es la mirada de gracia la que necesitamos para comunicar. Si nosotros seguimos viendo a las personas como inferiores o como superiores, si seguimos tratando a las personas conforme a los prejuicios o las ideas o la primera impresión, ¿no? Porque ahorita estamos en, un, en una época en donde nos dejamos llevar por la primera impresión y si en la primera impresión no me cayó, se me hizo sangrón o se me hizo eso, ya tenemos el prejuicio y los tratamos conforme a los miramos, ¿no? Entonces, la mirada de gracia va a ser vital. Yo los invito a que utilicemos todas estas estrategias, veamos a Jesús cómo recomienda comunicarse de manera asertiva, pero siempre veamos esta primera actitud que tiene Jesús de mirar con gracia. Después comunica todo de manera magistral, pero lo que le permite comunicar es esa mirada de gracia, que el hijo se siente abrazado, que el hijo se siente digno, que es vuelto a llamar hijo, que vuelve a sentarse en la mesa, que hacen banquete por él, que le ponen los vestidos, que le ponen el anillo. Es gracias a la mirada de gracia el Padre, con la que el Padre lo vio, ¿no? Y ya no tuvo que decir más. Entonces, para comunicar no siempre tenemos que hablar, para comunicar de manera asertiva tenemos que hacerlo conforme a los valores del reino, de manera inteligente, de manera estratégica, ¿no? Siempre pensando también en el otro, en mi dignidad, pero también en la dignidad del otro, pero sobre todo con la mirada de gracia. Y bueno, pues así termino este espacio de reflexión. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Solamente quiero leerles un, un último texto que escribí para cerrar esta clase, que dice: hoy podemos decir que la comunicación es fundamental para compartir y recibir el amor de Dios, y si lo hacemos de la manera correcta podemos transformar el caos en nuevas vidas. Hoy necesitamos optar día a día por la propuesta de Jesús y comunicarnos de manera asertiva para expresar lo que sentimos, pensamos y queremos desde la gracia y la empatía y la compasión, sin agredirnos a nosotros mismos ni a los demás. Que nuestras conversaciones nuestras conversaciones no sean una lucha de poder o de dominio, sino de gracia y de empatía. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Muchas gracias.